por este día, gracias por este tiempo, gracias porque así a ti te ha placido, Señor, que podamos estar congregados en esta mesa de entrenamiento, amado Dios, donde estamos siendo perfeccionados, donde tu palabra nos está llevando, amado Dios, a poder comprender con mayor claridad el propósito por el cual tú nos congregas, el propósito por el cual tú nos reúnes, el propósito por el cual tú pones ese querer como ese hacer en nosotros. Padre, revélanos al Hijo, revélanos a Cristo, revélanos, amado Dios, el por qué y para qué estamos siendo congregados para esta y para una edificación. Te damos gracias, gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amados, pues eh, la verdad que estos sábados que hemos estado compartiendo han sido de mucho, creo que de mucho avance, ¿sí? Y más que lo veamos, amados, y se los comento, más que lo veamos como una reunión más, yo lo veía de esta manera, veámoslo como una mesa de entrenamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos en un domingo de una reunión general, ¿sí? Estamos en un buen tiempo, estamos en un entrenamiento, ¿sí? Donde se nos está suministrando, sí, la palabra, pero se nos está suministrando desde esos principios eternos de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados? Desde una buena y mejor perspectiva. Sin duda, es la perspectiva de Dios. ¿Sí? Ahí es donde hoy estamos entendiendo lo que en su momento pasábamos por alto y nada más a lo mejor se nos hablaba así por encima. Hoy estamos profundizando, ¿sí? Hoy estamos siendo llevados a poder comprender, ¿sí? A profundidad de lo que se trata el Evangelio, ¿sí? Es por eso que, ¿qué es el hombre? Es por eso que, ¿qué es la iglesia? Y hoy damos inicio, amados, con esta serie de ¿qué es la iglesia? Parte uno, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Parte uno. Creo que muchas personas hoy en día, amados, incluyéndonos, ¿ah? Incluyéndonos, hemos estado acostumbrados a vivir nuestro propio estilo de vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos no hemos pasado por esa etapa de la vida o estamos pasando por esa etapa de la vida? Que estamos tan acostumbrados a vivir nuestro propio estilo de vida. Y eso sin duda, amados, ha dado lugar a que no podamos ver la vida como Dios la ve. ¿Cómo? Cuando vivimos nuestra propia manera de vivir, ¿sí? No damos lugar a poder ver la vida como Dios la ve. Por mucho tiempo, amados, hemos vivido nuestras vidas, ¿sí? Basadas en nuestra propia sabiduría humana y no desde la sabiduría y la perspectiva de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que sí o sí tiene que haber, como dicen las escrituras y el apóstol Pablo, una renovación en nuestro entendimiento. ¿Qué tiene que haber? Aunque no puedan abrir micrófono allá, grítenselo allá. Una renovación en nuestro entendimiento. Decía el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Son palabras, amados, que padres parecieran simples,
Pero si lo anotas ahí en tu libreta y con mayúscula y lo remarcas y le pones renovación, trabaja esa palabra, renovación, búscala en la concordancia de las escrituras, la renovación, ¿sí? ¿Por qué, amados? Porque es ahí donde tú y yo vamos a poder definir precisamente las preguntas correctas. ¿Cuáles? ¿Qué es el hombre? Y hoy el tema que nos compete es ¿qué es la iglesia? Es por eso, amados, y me voy a remontar un poquito al tema el de la serie pasada. ¿Por qué? Porque tiene una relación, ¿sí? Cuando hablamos de qué es el hombre, ¿qué es la iglesia? Es por eso que cuando definimos qué es el hombre, se nos abre la mente a poder entender el mundo en el que vivimos. Se los vuelvo a repetir, ¿sí? Cuando tú y yo definimos qué es el hombre, hay la posibilidad, amados, de que tú y yo, ¿sí? Y de que nuestra mente se abra, ¿sí? Para poder comprender, para poder entender el mundo en el que vivimos. ¿Qué significa esto, amados? Y no culpar a Dios de todo lo que le está pasando a la humanidad. ¿Qué significa esto? ¿Han escuchado exculpar a Dios? ¿Ah? ¿Han escuchado esa palabra? Creo que algunas otras ocasiones se ha mencionado, ¿no? Exculpando a Dios. ¿Por qué? Porque al mundo o a los hombres, si no conocen, amados, verdaderamente a Dios, se harían o se hacen estas preguntas. No, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Cuántos han escuchado esa pregunta? Muy famosa esa pregunta. ¿Dónde está Dios cuando más que? Ustedes lo saben. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? ¿Sí o no? ¿No? ¿Dónde está Dios cuando, si todo lo que está pasando en el mundo? ¿Sí o no? ¿Mm? Son preguntas que parecerían eh, tan naturales, tan fáciles de preguntar, pero que, amados, son preguntas que en cierto grado, en cierto sentido, ¿sí? No tienen un gran sentido, no tienen una gran relevancia cuando tú y yo conocemos verdaderamente a Dios. Es por eso que repito esto, porque cuando tú y yo definimos qué es el hombre, ¿sí? Podremos entender el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y no andaríamos culpando a Dios por todo lo que esté pasando en el mundo. Mm. Eso es exculpar a Dios. No, o sea, no, Dios no tiene la culpa, amados, Él ya dio la vida de su Hijo para que todo aquel ¿qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como los temas que estamos viendo ahorita, todo está entrelazado, amados, tiempos peligrosos, ¿sí? Las personas, ¿qué es lo que hay en el corazón de las personas? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay qué es lo que está pasando en el mundo? Pero no es por no hablamos de tiempos peligrosos por cuestiones de tiempo cronológico, sino por las personas que habitan esos tiempos. Entonces, amados, hemos venido de la generación, ¿sí? Como lo que estábamos preguntando ahorita, hemos venido de la generación preguntándonos ¿por qué las guerras?
¿Sí o no? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué se destruyen las familias? ¿Sí? Pero, amados, pero cuando conocemos al hombre sin Dios, entenderemos o entendemos el mundo en el que vivimos. Algunas oraciones que he escuchado en usted que dicen, no, no sé qué sería de mi vida sin ti, Señor. No sé qué sería de mi vida, Dios. ¿Mm? Fuera de ti, no somos nada. Fuera de ti, ¿sí? No somos nadie. ¿Ah? Entonces, estamos cayendo en cuenta, amados, o más bien teniendo en cuenta, de que si tú y yo conocemos a una persona sin Dios, entonces entenderíamos el mundo en el que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a las escrituras. Según el Espíritu de Dios, amados, en las escrituras, para nuestro Padre, el hombre, ¿quién es? ¿Quién es? Su Hijo. ¿Sí? ¿Qué es el hombre? Para Dios, el hombre es su Hijo, es Jesucristo. Y si los hombres no se introducen en ese hombre, entonces entendemos el mundo en el que vivimos. La culpa no es... ¿Mm? En Hebreos, ¿sí? Para nuestro Padre, amados, el hombre es su Hijo Jesús, hecho carne. En Hebreos capítulo 2 dice que ese hombre es Jesús. Ahí lo vimos en los temas pasados, ¿sí? Recuerden, estamos por el momento ahorita haciendo como que un refresh, un refrescar de lo que es el hombre, ¿sí? Y ahorita nos adentramos de lleno al tema de qué es la iglesia. Entonces, en Hebreos capítulo 2, si quieres anótalo ya, Hebreos capítulo 2, léanlo en su casa, no lo vamos a leer ahorita. Dice que ese hombre es Jesús. Ahora, algo que tenemos que saber y entender, amados, escuchen esto y esto es importante. Algo que tenemos que saber y entender es que para Dios solamente hay dos hombres en la tierra. ¿Cómo fue? ¿Sí lo escucharon? Para Dios solamente hay dos hombres en la tierra. ¿Cómo vas? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Qué quiere decir esto, amados? Que Dios no ve multitudes. ¿Mm? Dios cuando ve a la tierra, amados, una vez creo lo comentamos, Dios cuando ve al mundo, amados, Él no está viendo si estamos blanquitos, morenitos, si estamos gorditos, si estamos altos, si estamos, que si ya engordamos, ay, ¿será que, ah, ay, si ya bajamos de peso? No, amados. ¿Mm? Vamos a quedar claros en esto. Dios solamente ve a dos hombres. Dios ve solo dos personas. ¿Quiénes son estas dos personas? Los apóstoles amados en las escrituras se pasaron diciendo el primer Adán y el postrer Adán. ¿Sí? ¿Lo pueden repetir ahí, amados? Así, allá sin pena, estamos en confianza. Hasta puedes decirlo a tu hermano, le das una palmadita en su espalda. Solo dos personas, dile, solo dos personas. El primer Adán y el postrer Adán.
Ahorita vamos a entender esto. Cuando el hombre desobedeció, ¿m? Cuando el hombre desobedeció, todos los hombres que nacieron, después de esa desobediencia, ¿sí? Cuando el hombre desobedeció, todos los hombres que nacieron después de esa desobediencia fueron puestos ¿dónde? ¿Ah? Vamos a hacer interactivo esto. Pregúntale a tu hermano, ¿dónde habrán sido puestos esos hombres? Pregúntale a tu hermano. Ahorita lo vamos a resolver de todos modos, pero pregúntale, ¿sí? O allá entre ustedes digan, ¿quién será? ¿No? ¿Sí? Dice, cuando el hombre desobedeció, todos los hombres que nacieron después de esa desobediencia fueron puestos ¿dónde? En el primer Adán. ¿Qué quiere decir eso? Una vieja criatura, un viejo hombre, lo que conocemos como el primer hombre corporativo. ¿M? El primer hombre corporativo, que los une la sangre del pecado, que los une la sangre del hombre, pero sin Dios. ¿Estamos hablando de quién? Del primer Adán, ¿sí? Es el primer hombre corporativo que los une la sangre del pecado, la sangre del hombre sin Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros, amados? ¿O hay algo así como que con confianza pueden alzar la mano? Pero recuerden, estamos en una escuela de entrenamiento, amados. ¿Mm? Pero, hay un pero, amados, pero cuando vino el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Dios habitó el planeta con un segundo, ¿qué? Hombre. ¿Sí? Dios habitó el planeta cuando vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios habitó el planeta con un segundo hombre. Y ese segundo hombre, los apóstoles, ¿cómo le llamaron? El postrer Adán. Y ese postrer Adán es Cristo. Así que, amados, en la sabiduría de Dios, ¿m? Desde la visión celestial del Padre, desde su perspectiva de Dios, amados, solo existen dos personas. Dios, amados, ¿quieres saber dónde te ve Dios? ¿O dónde te puede ver Dios? Pregúntale allá a tu hermano. ¿Dónde crees tú, hermano, que nos puede ver Dios? En mi casa, acostado, pateando pared, como dice el yucateco, ¿no? En mi hamaquita, ¿no? Si en la sabiduría de Dios solo existen dos personas, amados, podemos decir que Dios o nos ve en el primer hombre o nos ve, ¿dónde? En el segundo hombre. ¿Mm? Nos ve en el primer hombre, en como dijimos, en aquellos que los une solamente la sangre del pecado, que es la sangre del hombre, pero sin Dios, únicamente con nuestra propia,
con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? O nos ve en el segundo hombre, que es quién? El postrer Adán. ¿Qué es quién? Es Cristo. Entonces, amados, podemos decir que las personas que no han conocido o no conocen a Dios, ¿dónde crees que habitan? ¿Mm? Allá, pregúntale a tu hermano, ¿dónde, hermano? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde será que habitan? Ah, allá ustedes respóndanse. Usted ya, yo sé que me están captando, me están capturando, ¿sí? Entonces podemos decir que las personas que no han conocido o no conocen a Dios, ¿dónde habitan? ¿En quién? Hágame allá la mano. ¿En el primero o en el segundo? En el primero, es correcto. En el primero. Y aquellos amados que conocen verdaderamente a Dios y lo van conociendo, habitan en el segundo hombre. Entonces, cuando te preguntes, ¿dónde será que me ve Dios? Échate un vistazo, ¿ah? Échate un vistazo, hazte una autoradiografía a ver en qué domicilio sigues o en qué domicilio estás. Si en el viejo o en el nuevo. ¿Mm? Por eso, amados, cuando sabemos qué es el hombre, explicaremos el mundo, o más bien explicamos el mundo. ¿Cómo es que está viviendo el mundo? ¿Qué es lo que está viviendo el mundo? ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que si hay dos, si Dios ve a dos hombres nada más, o el primer Adán o el postrer Adán, ¿sí? Estoy entendiendo que los que habitan en el primer Adán, por eso las guerras, por eso las muertes, por eso la delincuencia, ¿por qué? Porque hay una vida fuera, o más bien sin Dios. Pero, ojo, acá viene ya, estamos entrando a nuestro tema. ¿M? Ya nos llevamos una hora, ¿verdad? Pero estamos entrando a nuestro tema. Pero sabiendo qué es la iglesia, explicaremos la vida de quién creen, de los creyentes. ¿Mm? Sabiendo qué es el hombre, explicamos el mundo, pero sabiendo qué es la iglesia, explicamos la vida de los creyentes. ¿Qué son los creyentes? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Para qué los creyentes? ¿Ah? ¿Se acuerdan de esas preguntas? Si yo no defino qué soy, no sabré quién soy y ni mucho menos sabré qué voy a hacer. ¿Se acuerdan de esas preguntas de la serie pasada? Dicho esto, amados, esta breve introducción, dicho esto, el tema que vamos a tratar el día de hoy precisamente es esto. ¿Qué es la iglesia? Y nos podríamos, amados, podrían haber tantas preguntas, podrían haber tanta diferencia en la vida de los creyentes, podría haber tanta diversidad de creyentes dentro de una congregación, ¿sí? Así como tantas preguntas o tantas definiciones de qué es la iglesia. Pregúntale al que está a tu lado, hermano, ¿qué es la iglesia? Ahí, pregúntale. ¿Tú sabes qué es la iglesia? ¿Mm? No, pues nos reunimos allá en casa de... ¿no? Amados, déjame decirte algo. Sencillamente han habido y hay tantos tipos de personas.
así como tantas definiciones de lo que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que 10 personas no definan qué es la iglesia, amado, sencillamente será lo que cada uno de nosotros creemos. ¿Mm? Repito esto. Si dentro de una congregación 10 o más personas no definen con claridad qué es la iglesia será lo que cada uno de nosotros creemos. No es que yo creo, no es que yo, como le preguntó Jesús a a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje de las Escrituras? ¿Quién dice la gente que soy? No, que unos dicen que Elías, no, que otros Jeremías, no, que otro. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje de las Escrituras? Y le dice Pedro, no, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ah? Simón le dijo. Y de allá le cambió, tú serás Pedro, ¿no? Entonces, tanta definición de lo que es la iglesia, amados, ¿sí? Que nos podríamos hasta incluso perder entre tanta definición y no saber con claridad qué es la iglesia. Así que todas las preguntas, amados, todas las preguntas que tú y yo necesitamos saber y conocer en la vida son dos. ¿Mm? ¿Son cuántas? No son muchas, no son tantas. ¿Ah? No es saber, ¿qué tanto tengo que saber? No. Todas las preguntas que tú y yo necesitamos saber y conocer son dos. Número uno, ¿qué es el hombre? Y número dos, ¿cuál es? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué? Porque conociendo y sabiendo qué es el hombre, voy a definir el mundo. Y conociendo y sabiendo qué es la iglesia, voy a definir a los creyentes. Y ahorita vamos a seguir explicando esto, amados. No nos quedemos así como que signos de interrogación. ¿What? ¿No? ¿Por qué, amados? Porque teniendo bien definidas estas dos preguntas, será un destrabe en todas las cosas de la vida, en todos los órdenes de la vida. Si estábamos así como que, ay, así como que con preguntas, ¿sí? Ahorita las famosas preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? No, 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 un hijo de Dios, amados, tiene que estar claramente definido en qué es el hombre y qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque repito esto, teniendo definidas estas dos preguntas, va a ser un destrabe en todas las cosas de la vida. Si reducimos, ¿sí? Tantas preguntas, si reducimos todas las preguntas que nos hacemos, ¿sí? ¿Cuántas preguntas no nos hacemos de- como le repito, ¿no? Preguntas existenciales, ¿no? Si redujéramos todas esas preguntas, amados, y tú y yo por el Espíritu nos permitiéramos que el Espíritu de Dios nos responda qué es el hombre y qué es la iglesia, déjame decirte algo, que toda la vida, toda tu vida y mi vida sería un mundo de respuestas y respuestas claras, porque no vamos a tener que andar inventando, no vamos a tener que andar recurriendo, a ver, dime tú qué es lo que me espera, qué es lo que me depara qué es lo que qué es lo que me va a pasar. No, 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 no estaríamos, nuestra confianza no estaría depositada. Ay, a ver, qué gobierno nos toca, ay, a ver, ¿a dónde vamos y ahora cómo le vamos a? No, 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 amado, no. No, no, no. En todo caso, eso lo podríamos dejar para quiénes. ¿Para dónde? ¿Para los que habitan en qué? ¿En qué? ¿En él? En el primero. ¿Por qué? Porque
no se conoce a Dios, no se está conociendo verdaderamente quién es Él, ¿sí? Entonces, el mundo se vendría abajo, nuestro mundo se vendría abajo, ¿sí? No sabríamos qué hacer, ni quiénes somos, a dónde estamos, por qué estamos aquí en la tierra, ¿no? El clásico joven, no, si yo no te pedí nacer, le dice el joven a la mamá, ¿no? No, si yo no te pedí nacer, no, no, amados. Cuando tú y yo tenemos una clara definición de lo que somos y quiénes somos en Cristo y cuál es el propósito por el cual fuimos tú y yo creados, amados, tendríamos las respuestas para todo. Pero ¿desde dónde? Desde la visión celestial, desde la perspectiva de Dios, hablando lo que Dios está hablando. ¿M? Ahora, cuando Jesús, amados, estuvo aquí en la tierra, él sabía y tenía bien definido cuál era el propósito por el cual fue puesto aquí en la tierra. Y eso tiene que suceder en ti y en mí. Tú y yo tenemos que saber, tenemos que tener bien definido cuál es el propósito por el cual tú y yo fuimos puestos aquí en la tierra. Jesús sabía cuál era el objetivo de vida que tenía que dar a conocer a su Padre. Perdón, ya se nos despertó. Perdón, perdón, amados. Repito esto, que cuando Jesús estuvo en la tierra y él sabía, ¿sí? Él tenía claro cuál era el objetivo de vida que tenía. ¿Cuál era el objetivo de vida que tenía Jesús cuando vino a la tierra? Dar a conocer ¿a quién? A su Padre. Dar a conocer a su Padre. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados. Y fue tan claro, amados, ¿sí? Fue tan claro Jesús que Él no se vino a enrollar con todo el sistema del mundo. ¿M? Él no se vino a enrollar con todo el sistema del mundo. Por eso, como les dije hace rato, ¿no? Por eso Él preguntó, ¿qué dice la gente que soy? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? ¿Quién dice la gente que soy? Esa era toda la pregunta, amados, que sus seguidores necesitaban definir. Esa era toda. Y vean qué sorprendente y maravilloso es la palabra, las escrituras, amados. ¿Mm? Que en una sola pregunta tenemos las dos respuestas. ¿Mm? En una sola pregunta tenemos las dos respuestas. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. ¿Mm? En esta pregunta que hizo Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Ahí, amados, encontramos dos respuestas. Ahí, precisamente, encontramos la respuesta de qué es el hombre y encontramos la respuesta de qué es la iglesia. ¿Sí? Me están siguiendo? ¿Mm? En una sola pregunta
Vamos a encontrar las dos respuestas. ¿Qué dice Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 18? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo Hombre? ¿Qué le contestaron ellos? Ellos dijeron, unos dijeron, ¿no? Eres Juan el Bautista. Otros que le dijeron, eres Elías. Otros, eres Jeremías. Y otros, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es el Hijo. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ojo, aquí viene la respuesta, amados, de qué es la iglesia. Y aquí podríamos concluir. ¿Ah? Ya sé, ya tengo la respuesta de qué es el hombre. Y ya voy a tener la respuesta de qué es la iglesia. ¿No? Pero no. Y dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Punto y coma. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra mi iglesia. Entonces, amados, cuando uno, cuando uno sabe qué es el hombre, lo que sigue es saber qué es la iglesia. Repito esto, cuando uno sabe qué es el hombre, lo que sigue es saber qué es la iglesia. Y según, amados, Jesús, cuando habló acerca de esto, cuando le dijo a Pedro, ¿sí? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Según Jesús, la iglesia de la que él hablaba era para algo. ¿Mm? La iglesia que Jesús estaba hablando era para algo. Repetimos esto, no necesitamos inventar nada. ¿Ah? A ver qué vamos a definir hoy la iglesia. A ver, hermano, para ti, ¿qué es la iglesia? ¿No? A ver, para ti, ¿qué es? Y para mí, y para ti, ¿no? No, acá en las escrituras, amados, encontramos la respuesta. Dice, para Jesús, la iglesia de la que él hablaba era para algo. La iglesia, amado, si quieres anotar esto, anótalo y te lo voy a decir despacio. La iglesia es una estructura espiritual. ¿Mm? La iglesia es una estructura espiritual que tiene solo una función primaria. ¿Cuál será esa función primaria? ¿Ah? A ver, allá hermanos de Ceiba. ¿Cuál será esa función primaria? Ahí lo dice en el versículo 18.
¿sí? La iglesia es una estructura espiritual que tiene solo una función primaria. ¿Cuál es esa función? Pregúntale ahí al que está a tu lado, ¿cuál será esa función primaria, hermano? Ahí nos está preguntando el hermano Andrés, ¿cuál será esa función primaria? ¿Mm? ¿Se respondieron? ¿Ah? ¿Cuál es esa función primaria? Que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Ahí lo dice el versículo 18. Que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Y aquí entramos en una palabra clave que es la palabra Hades. Hades. Lamentablemente, amados, muchas traducciones le han traducido al Hades como el infierno, ¿sí o no? Vas a arder en el Hades, ¿no? Muchas traducciones la han traducido como el infierno, pero si quieres anotar, anota esto. La palabra Hades significa muerte en todos sus sentidos. ¿Qué significa? Muerte. La palabra Hades significa muerte en todos sus sentidos. Y ojo, amados, y la iglesia existe. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Mm? ¿Para qué existe la iglesia? Para que la muerte no prevalezca sobre la vida del hombre. ¿Mm? Permítame tantito, amados, por favor. Listos, amados. Perdón, una disculpita. Entonces decíamos, ¿sí? Que la palabra, ¿sí? Hades significa muerte en todos los sentidos. Y la iglesia, dijimos que existe para que la muerte no prevalezca sobre la vida del hombre. Así que no nos hace falta enrollarnos con tantas definiciones a ver de qué es la iglesia. La iglesia existe en todas sus dimensiones para que la muerte no obstaculice el propósito eterno de Dios. Repito esto, si lo quieres anotar, anótalo. La iglesia existe en todas sus dimensiones para que la muerte no obstaculice el propósito eterno de Dios. ¿Se acuerdan que en nuestro video veíamos, ¿no? La iglesia orgánica, la iglesia estratégica, la iglesia operativa, la iglesia urbana. No es que hay diferentes tipos de iglesia, no, es una sola iglesia, pero tiene estas dimensiones.
en las cuales hemos estado transitando, amados, en las cuales tenemos que ir siendo aprobados, ¿m? Para que la muerte no obstaculice el propósito eterno de Dios. Entonces podríamos decir claramente, amados, que la iglesia es algo ya definido por quién. ¿Por quién? Grítenlo allá. Por Dios. La iglesia es algo que ya está definido por Dios, así como lo que es el hombre. ¿M? Ahora, si yo no entiendo, amados, si tú y yo no entendemos que la iglesia, ¿m? Es la expresión de la sabiduría presente de Dios en la tierra. Repito esto, la iglesia es la expresión de la sabiduría presente de quién? De Dios. ¿Dónde? En la tierra. Wow, esto es maravilloso, amados. Miren, nos está quitando mucho atraso. ¿M? Mucho atraso. Hoy, por el Espíritu amado, estamos redimiendo los tiempos, pero así miren, rápido. Si yo no entiendo que la iglesia es la expresión de la sabiduría presente de Dios aquí en la tierra, entonces, amados, no sé no sé a dónde estoy y ni sé a lo que viene en la tierra. Wow. Si no entiendo qué es la iglesia, si yo no entiendo que la iglesia es la expresión de de la sabiduría presente de Dios en la tierra, entonces, amados, ni estaría yo enterado dónde estoy y ni sé a lo que vine a la tierra. ¿Una vida qué? Una vida sin Dios. Una vida sin Dios. Habitando en mi antiguo domicilio. ¿M? En el primer hombre, en el primer Adán. Ahora, ¿saben, amados, a qué le llamaron esto lo que estamos hablando? Este desconocimiento, que yo no sé ni dónde estoy y ni sé a lo que vine a la tierra. ¿Saben cómo le llamaban esto los apóstoles? Le llamaron tiempos de ignorancia. Hay otra palabra, hay otra palabra clave. Tiempos de ignorancia. Cuando tenemos un desconocimiento del propósito eterno de Dios. Y esto los apóstoles le llamaron tiempos de ignorancia. Y esto está en Hechos, en el libro de Hechos, amados, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿qué? Los tiempos de esta ignorancia. ¿Cómo? Pero Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? ¿A qué los manda? A que se arrepientan. ¿Mm? A que se arrepienta. A que salgamos. A que salgamos de ese primer Adán
y que nos introduzcamos a la vida del Hijo, de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que volvamos al diseño, volvamos a lo que fuimos creados, volvamos nuevamente a, a poder entender el propósito por el cual fuimos creados. Así que, amados, si pudiéramos decir y pudiéramos explicar qué es el hombre sin Dios, ¿sí? Oh, aquí les va una. ¿Qué es el hombre sin Dios? Un hombre sin Dios, amados, es un hombre viviendo en un mundo que se llama ignorancia. Un hombre sin Dios es un hombre viviendo en un mundo que se llama ignorancia. Y nos preguntaríamos, y pregúntense allá de entre ustedes, ¿crees, hermano, crees que haya solución para esto? Ah, pregúntale allá, ¿tú crees que haya solución para esto? Ah, ¿hay o no hay? Hagan así con su dedito. Ah, sí. ¿No? No los puedo escuchar. ¿No? Sí, porque vean qué dice ahí. Dice, pero ahora dice, ¿qué dice en el versículo 30? Ahora manda a todos los hombres, ¿dónde? ¿En cierto lugar? En solo aquí en México, solo aquí, no dice, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan, que se arrepientan, que vuelvan al corazón de Dios, despojándonos de nosotros mismos, que haya un vaciamiento de la vieja naturaleza. ¿Qué significa esto, amados? ¿Qué significa esto? Significa que el hombre vive en ignorancia hasta que se arrepiente. ¿Cómo? El hombre vive en ignorancia hasta que se arrepiente. Y ojo, amados, ojo, no estamos hablando de la ignorancia como ausencia de datos naturales. Ah, es que yo no sabía, ¿no? Lo ignoro, ¿no? Es que eso yo la verdad que lo ignoraba, ¿no? ¿Cuántos han dicho, no, no, la verdad que eso lo desconozco, lo ignoro, no, 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 no sé. ¿Mm? No, no estamos hablando de esa ignorancia como ausencia de datos naturales. Ni tampoco estamos hablando de eres un ignorante, ¿no? Como una ofensa, como que si estuviéramos ofendiendo, porque a veces sí, ¿no? Se escucha fuerte esta palabra, ¿no? No es que eres un ignorante, ¿no? ¿Sí o no? No. La palabra, amados, déjame decirte algo. La palabra ignorante, ¿sí? No es ofensiva en la boca ni en la palabra de hombres y mujeres de Dios. Repito esto, cuando tú y yo, amados, o aquellos hombres y mujeres de Dios hablan y utilizan la palabra ignorante, amados, no es ofensiva. ¿Mm? No es ofensiva. En las mismas escrituras está. Y repetimos esto, amados.
En la Biblia, ignorancia no es solo ausencia de información. ¿Cómo? En la Biblia, ignorancia no es solo ausencia de información. En la Biblia, cuando se habla de ignorancia, está hablando de no saber y conocer el mundo en el que estamos metidos. ¿Cómo? En la Biblia, ¿qué es ignorancia? Es no saber y no conocer el mundo en el que estamos metidos. ¿Tiempos qué? Grítelo. ¿Tiempos qué? Tiempos peligrosos. Twin, 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 twin. Danger, danger, dice peligro, 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 peligro. Ah, a ver, para que despierten, amado. Veo que están así como que. Así va a sonar una alarma cuando veamos que. Ya. Tin, 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 tin. ¿Mm? ¿Qué es ignorancia, amados? Es que yo ni sepa ni conozca el mundo en el que estamos metidos. Y no conocerlo y saberlo como para, ay, todo lo que está pasando, sí, no como para angustiarme, ni para preocuparme, no, amados, sino porque estamos entendiendo que hay dos naturalezas en el mundo. O es en el primer Adán, o es en el postrer Adán. O es en el primero que es una vida sin Dios, o es en el segundo donde es una vida con Dios y en Dios. No hay más. ¿Qué dijimos? Que Dios cuando ve el mundo, son solo dos hombres, ve. Ahora, ¿dónde tú y yo nos encontramos, amados? ¿Dónde tú y yo, por eso decíamos, ¿dónde has fijado domicilio? Te recuerdo una prédica, ¿no, pastor? Dónde has fijado ahora tu domicilio? ¿Dónde está tu domicilio actual? Ya actualizaste tu domicilio. ¿Mm? Ya lo actualizaste. ¿Ah? Si estamos en el antiguo domicilio o ahora estamos en el nuevo domicilio, que es en Cristo. ¿Mm? Entonces, amados, ¿qué es un ignorante? Un ignorante es alguien que no sabe que no sabe. ¿Cómo está eso? ¿No? ¿Qué es un ignorante? Alguien que no sabe que no sabe. Ni está por enterado que no sabe. En pocas palabras, no sé, no sé, ni aquí estamos. Ay, pues, ¿y cómo estás, hermano? No, pues estamos, que es lo más importante, dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, amados? No se puede calificar a un ignorante mal porque el ignorante es el que no sabe que no sabe. ¿Y cómo se sale de la ignorancia, amados? ¿Mm? ¿Cómo se sale de la ignorancia? Simple y sencillamente sabiendo que no sé. Que todo lo que yo creía que sabía, amados, que todo lo que yo creía que había vivido, amados, ¿sí? Y si fue fuera de Dios, según yo, vivía bien, pero vivíamos en ignorancia. ¿Cómo se sale de la ignorancia? Sabiendo que no sé. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Cuando me arrepiento. Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, amados, entonces vamos a entender que verdaderamente no sabíamos nada. ¿Mm?
¿Por qué? Porque nuestra vida estaba tan llena del sistema del mundo, de las experiencias, de la cultura, que para nosotros, amados, todo estaba bien. ¿M? Pero desconociendo, amados, precisamente el mundo en el que estábamos metidos. Es por eso que tiene que venir el Evangelio, amados. Porque el Evangelio nos viene a recordar, nos viene a mostrar, nos viene a declarar, nos viene a abrir los ojos del entendimiento y trae ese arrepentimiento en nuestras vidas, amados. Hay que suplir ese conocimiento, amados. Hay que suplir ese conocimiento del que no sabía yo, del que no sabía yo qué hacía, qué a dónde. No, no, no. Hay que suplir todo eso, amados, porque en este sentido, la ignorancia, amados, la ignorancia en este sentido es el primer paso de la sabiduría. ¿Cómo? Sí, amados, la ignorancia es el primer paso de la sabiduría. Salvo a que tú y yo sigamos persistiendo en seguir siendo ignorantes. ¿Mm? ¿A qué se parece una persona, amados? Vamos a la pregunta del apóstol Juan cuando dice, ¿a qué se parece, no? ¿A qué se parece una persona, amados, cuando los apóstoles los llamaban que vivían tiempos de ignorancia, aquellas personas que no conocían verdaderamente a Dios? ¿A qué se parece? Vamos a Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 18. ¿A qué se parece una persona sin Dios? ¿A qué se parece una persona viviendo en ignorancia? ¿A qué se parece una persona viviendo en su propia manera de vivir, en su propia manera de pensar? ¿Sí? ¿A qué? Dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. ¿Qué más dice? Ajenos de la vida de Dios. ¿Por causa de qué? Ahí lo dice. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay esa ignorancia en ellos? Ahí lo dice. Por la dureza de su corazón. ¿Mm? Por la dureza de su corazón. Cuando no hay Cuando no hay, amados, una apertura al arrepentimiento para que venga Dios y traiga esa palabra de vida en nuestros corazones, como dice que es la palabra como una espada de doble filo que penetra hasta los huesos, las coyunturas, ¿no? Cuando tú y yo, amados, ¿sí? Damos apertura, damos paso a que la palabra venga a transformar nuestra vida. ¿Dónde? ¿Desde dónde? Desde nuestro interior, desde nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestra propia vida, de todo lo que hice, ya sea bueno, ya sea malo. No, 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 amado. Esto es una nueva criatura, esto es una nueva creación, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esas cosas viejas incluyen todo lo bueno, todo lo favorable, todo, las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Amados, no estamos inventando nada, no ganamos nada por estar inventando, no queremos estarnos entreteniendo, no, esto no es un centro de entretenimiento, esto es un centro de entrenamiento, de entrenamiento, donde Dios ha puesto en ti y en mí hoy poder estar, Él puso ese querer como ese hacer, ¿en dónde? En nuestros corazones, en nosotros, amados. ¿Qué dice Efesios? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Porque cuando eso sucede, te la pasas viviendo ajeno a la vida de Dios. ¿Ah? Solo yo, y yo, y yo. ¿Cómo? Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué dice? Por ignorancia. No dice por no ir a la iglesia. Ajá. No dice por no leer la Biblia. ¿Mm? ¿Cómo se vive ajenos a la vida de Dios? Por ignorancia. Así que, amados, el enfoque de este mensaje no está basado en que nos vayamos de este lugar sintiéndonos mal. No. ¿Mm? Repito esto. Aquí no estamos así como que, a ver, ay, vamos a jugar con sus sentimientos, a ver, a ver, ¿qué es lo que? No, no, amados. Esto no es para que nos vayamos de este lugar, ay, y yo, hermano, y todo lo que yo hice. No. Al contrario, amados. Al contrario, que entendamos que a nosotros lo que nos separa de una vida plena y de un caminar hacia el conocimiento de Dios es seguir viviendo en ignorancia. Que este día, cuando nos quitemos de este lugar, de esta sala, de esta mesa, amados, nos vayamos con este claro entendimiento, que a nosotros lo que nos separa de una vida plena y de un caminar hacia el conocimiento de Dios es seguir viviendo en ignorancia. ¿Por qué, amados? Porque la ignorancia nos hace vivir en Hades. Si quieres anotar esto, anótalo. La ignorancia nos hace vivir en Hades. ¿Qué quiere decir esto? En vacíos, en espacios muertos, a donde la vida no tiene sentido y a donde la vida no tiene respuestas. Eso va a provocar, eso te provoca o nos provocaría la ignorancia, la muerte, amados, la muerte. Y no solamente hablamos de una muerte física que podría serlo, también una muerte espiritual, donde no le vamos a encontrar sentido a la vida, no le vamos a encontrar ni respuestas, pero no, amados, a eso tú y yo no fuimos llamados. Wow, maravilloso, maravilloso, amados. Maravilloso lo que podemos estar experimentando hoy en la vida del Señor, saliendo de esa ignorancia. Padre, me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Quiero salir de esa ignorancia. Seguir viviendo en mi propia manera de vivir, en mi propia manera de pensar. La ignorancia de qué, amados. La ignorancia de qué es el hombre. La ignorancia de qué es la iglesia. Eso, amados, ¿saben qué es lo que va a producir si tú y yo
¿sí? No sabemos, no definimos qué es el hombre, qué es la iglesia, es lo que produce en el mundo, eso es lo que va a producir el mundo en el que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Que al no definir al hombre, el mundo vive ignorante de Dios. Repito esto, al no definir al hombre, ¿qué es el hombre? El mundo, como dijimos, ¿no? Explicaríamos el mundo, pero ahora lo explicaríamos. ¿Por qué? Porque el mundo, si no definimos qué es el mundo vive ignorante de Dios. Pero en la iglesia, amados, o en las congregaciones, si los creyentes no definen qué es la iglesia, viven en ignorancia de lo que es verdaderamente la iglesia. No son cuatro paredes, ¿sí? No es un nombre, ¿sí? Únicamente eso le damos, únicamente los centros donde nos congregamos, ¿sí? Son meramente dirección, ubicación, un nombre que le damos, pero eso no define la iglesia. ¿Mm? ¿Por qué, amados? Porque la iglesia son y somos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Creyentes que han salido de la ignorancia. Creyentes que saben qué son, creyentes que saben quiénes son y creyentes que saben qué hacen. Palabras claves, amados. Palabras claves. Así como en el mundo el hombre está tratando de descubrir qué es, bueno, pues en la vida del Espíritu, amados, tú y yo tenemos que ir en este caminar descubriendo qué soy, quién soy y qué voy a hacer o qué hago. ¿Mm? Amados, siempre nuestra batalla, ¿con quién va a ser? ¿Contra quién va a ser? A ver, siempre nuestra batalla, ¿contra quién va a ser? Sí, dice la Biblia, no, nuestra lucha, ahí viene vamos, nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni contra ni contra potestades, sino contra ¿no? Pero nuestra batalla siempre va a ser en contra de quién, amado, en contra de la ignorancia, en contra de la ignorancia. Y dijimos, amados, y lo volvemos a repetir, la ignorancia no es ausencia de datos. No es que yo lo desconozco, yo lo desconocí, hermano. No, no. La ignorancia no es ausencia de datos. La ignorancia, amados, son construcciones. Son construcciones basadas en un conocimiento en el que Dios no participó. ¿Se lo repito? Sí, dice hermana Jesús. Sí, sí, hermano. Ahí están grabando la reunión. El pastor lo está grabando. Ahí después nos piden la grabación para que le puedan poner pause, ¿no? Está siendo grabada la reunión. Entonces, amados, son construcciones basadas en un conocimiento en el que Dios no participó. ¿Qué es la ignorancia? Hay otra definición, son estructuras de conocimiento donde no hay vida. Son estructuras de conocimiento donde no hay vida.
Y si quieres anotar esto, anótalo y anótalo en grande. Donde no está la vida de Dios, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay ignorancia. Donde no está la vida de Dios, hay ignorancia. Ahora, amados, cuando el ignorante o los ignorantes no decimos confesamente, Señor, me arrepiento, ahora sé que no sé. ¿Cómo decía Aristóteles? Yo solo sé. ¿Cómo decía Aristóteles? ¿Se lo saben? Yo solo sé que no sé nada. Lean esa parte lean esa biografía de Aristóteles y ahí le dice que ahí él descubrió que sabiendo él que no sabía nada, era un paso para la sabiduría. Ahí lo dice. Ahí cuando tengan oportunidad, búsquenlo. Ahí está San Google. ¿Ah? ¿Quién dijo la frase yo solo sé que no sé nada? Y ahí te va a aparecer. Investiga. ¿Mm? No decimos confesamente, Señor, me arrepiento, ahora sé que no sé. Amados, es cuando el Espíritu de Dios viene y comienza a enseñarnos en el corazón todo lo que tenemos que saber. ¿Cuando hay qué? Cuando hay un arrepentimiento. Empieza el Espíritu de Dios a obrar. Empieza el Espíritu de Dios a darte las respuestas. Empieza el Espíritu de Dios, amados, ¿sí? A que puedas ver esa vida plena. Déjame decirte algo, amados. No tenemos una lucha con alguien que tiene una pijama de color roja y anda un trinchante acá alrededor. Acá, perdón, a un lado. ¿Ah? No, es que el diablo, hermano, es que el diablo me ponchó la llanta de mi moto. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí o no? Uch, ¿cuántas veces? Yo me confieso, ¿no? Yo lo dije, no, es que cochino diablo, cochino diablo le decíamos, ¿no? No, amados, nuestra lucha no es con alguien de pijama así rojo, no, no, amados, nuestro único problema es salir de la ignorancia que produce muerte. Esa es nuestra única lucha. Esa es nuestra única batalla, que salgamos día a día de la ignorancia, que esa ignorancia que produce muerte. Esa ignorancia que produce decepción, esa ignorancia que produce angustia en el corazón, en todo, amados. Es esa ignorancia la que nos desestabiliza. Es esa ignorancia la que nos hace confundirnos. Es esa ignorancia la que nos hace creer cualquier cosa menos a lo que Dios nos está dando a conocer. Es esa ignorancia la que nos lleva, amados, a poder creer en nosotros mismos nada más y no poder creer en el poder de nuestro Dios. Así que, amados, dijimos esto, ¿no? Esto no es para que salgamos de aquí, ay, no, 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 no. Dios no ha venido para culparnos, no, no, no. Amados, no. Dios te vino a dar vida, vida plena, vida abundante. Él a lo que Él vino es a liberarnos. ¿A qué? Grítenlo. Dios nos vino a ser libres. Grítalo allá, grítalo allá. Dios nos vino a ser libres. Por medio de nuestro Señor Jesús, por medio de su Hijo, Él nos vino a dar libertad, Él nos vino a sacar de muerte a la vida, Él nos vino a sacar de la ignorancia.
al conocimiento. ¿Cómo dice una de las oraciones? Lo han leído, creo que todos lo han leído en los lunes, los martes, las mujeres, ¿sí? Que seamos llenos del conocimiento de qué? De su voluntad, ¿sí o no? Amados, no son oraciones eh, sencillas, oraciones allá, nada más, no, tienen un gran peso. Entonces, amados, quiero repetir esto. Nuestro único problema es salir de la ignorancia que produce muerte, decepción, angustia en el corazón. Entonces, amados, el problema del hombre no son ni muchos ni grandes. Repito esto. El problema del hombre no son ni muchos ni grandes, que de hecho también tuvimos, creo, ya pasó una de las series, ¿no? El único problema. No sé si la vayamos a... Perfecto, ahí está. El único problema, ¿sí? No es que, hermano, si supiera cuántos problemas tengo, ¿ah? ¿Sí o no? No, nos podemos hasta llenar de orgullo. No sabe, hermano, de tantos problemas que Dios me ha sacado. ¿No? Nos llenamos así como, wow, como que si fuera una competencia. A ver, ¿tú cuántos? ¿No? No, amados. El problema del hombre no son ni muchos ni grandes problemas. El problema del hombre es ignorancia. Es ignorancia. Por el momento ahorita estamos viendo esto, porque cuando veamos el único problema que tiene el hombre, amados, es eso, no saber que su vida fue trazada bajo diseño, fue creada bajo diseño. Ese es el único problema que tendría el hombre, amados. Ese es el único problema que tendría el hombre. No saber que su vida ha sido creada bajo diseño, bajo modelo, un diseño eterno y un modelo eterno de Dios. Entonces, amados, no es ni muchos ni grandes problemas, es ignorancia. Ahora, Dios, amados, y Dios ha ha decidido que la iglesia, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan el pasaje? El pasaje que leímos de Mateo 18, 13, 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Entonces, Dios ha decidido, amados, que la iglesia sea el ente corporativo, ese hombre corporativo que se haga carne ese hasta que todos lleguemos a la medida, a la unidad de la fe, a la medida de la estatura, de la plenitud de quién, de Cristo, a un varón perfecto. ¿Ah? Dios ha decidido que la iglesia, amado, sea el ente que saque a las personas. ¿De dónde? ¿Sí? ¿Todavía los tengo aquí? ¿Ah? ¿Todavía los tengo aquí? A ver, levánteme su mano. ¿Todavía los tengo aquí? Eso, presentes. Que saque a las personas de dónde? De la ignorancia. Para eso es la iglesia. Seguimos avanzando y un poquito más rápido más. El tiempo nos está ganando y quiero terminar. La verdad, quiero terminar. Dice San Juan capítulo 1, versículo 14. ¿De dónde vino o de dónde viene esta iglesia? Amados, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia?
¿Qué es la iglesia? Sí, ok, ya me está diciendo, hermano, ¿qué es la iglesia? ¿De dónde vino? Dice San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Lo están leyendo ahí en sus lugares. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿dónde? Entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo fue, cómo era esa gloria? Ahí lo dice, llena de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo debe de estar conformada la iglesia? Amados, ¿qué es el hombre según Dios? ¿Qué es el hombre según Dios? Alguien que camina lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es el hombre según Dios? Alguien que camina lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese, amados? Ahí lo dice, y el verbo fue, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo era este? ¿Cómo estaba este? Estaba lleno de gracia y de verdad. Cuando ese hombre, amados, fue a la cruz y llevó en la cruz todo el proceso de crucifixión, todo el proceso de sepultura, todo ese proceso de resurrección. Amados, esto es importante. Si pudieran prestarme ya atención, ya estamos por terminar. Cuando ese hombre fue a la cruz y llevó en la cruz todo el proceso de crucifixión, sepultura y resurrección, esa gracia y esa verdad no se terminaron. ¿Cómo? Esa gracia y esa verdad no desapareció así como que, bueno, ya se murió nuestro Señor y listo. Y ahora, decían los apóstoles, como en la pregunta del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Decían, casi, casi, ¿no? Decían sus discípulos, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Mm? No. Cuando hubo esa crucifixión, esa sepultura, esa resurrección, amados, esa gracia y esa verdad no se terminaron. Al contrario, esa gracia y esa verdad, permítanme así gritarlo, esa gracia y esa verdad se multiplicaron. Díselo al que está a tu lado, se multiplicaron, hermano. Esa gracia y esa verdad no se acabó, no se terminó, se multiplicó. Y cuando la gracia y la verdad, amados, se multiplican, todo esto, cuando la gracia y la verdad se multiplican, se ve manifestada donde creen. ¿Dónde? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cómo se llama? ¿Qué estamos definiendo? La iglesia. Cuando la gracia y la verdad se multiplican, se ve manifestada la iglesia. ¿Por qué, amados? Porque la iglesia, anótalo ahí en grande, porque la iglesia es la resurrección de Cristo. Wow. La iglesia es la resurrección de Cristo, llena de gracia y de verdad. Entonces, amados, por definición, la iglesia es un Jesús potenciado en su cuerpo. Pero ¿se pasó por qué?
por una muerte, por la crucifixión, por la resurrección, por la ascensión, por la impartición. Por definición, la iglesia es un Jesús potenciado en su cuerpo. En términos prácticos, amados, cuando Jesús resucitó, ese Cristo Jesús se convirtió en Cristo la iglesia. Es por eso que dijimos, no, la iglesia es la resurrección de Cristo. Por eso dice la Escritura que la iglesia y Cristo son uno. Cuando Jesús resucitó, ese Cristo Jesús se convirtió en Cristo la iglesia. Porque así como Jesús fue el cuerpo de Cristo, ¿sí? Hola, Jesús en la tierra fue el cuerpo de Cristo. Así la iglesia hoy es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo que Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué esto es potencia? ¿Por qué esto es? ¿Por qué la gracia, llenos de gracia, de la gracia y verdad no se acabaron, amados? ¿Por qué se potenció? ¿Por qué esto fue, sí, impartido? Porque Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Qué quiere decir esto? No, no es que "Ay, voy a sanar a tantos, voy a hacer tantos milagros, no, no, porque millones de cuerpos, ¿sí? Toca a tu hermano, porque millones de cuerpos pueden más que uno. ¿Cómo? Millones de cuerpos pueden más que uno. Por eso fue potenciado ese lleno de gracia y de verdad. Esa gracia y verdad, amados, es la que nos habita, la que nos asiste, la que nos llena, la que nos pone en movimiento. Jesús, amados, como semilla fue a la cruz y se multiplicó en cada uno de nosotros. Repito esto. Jesús como semilla fue a la cruz y se multiplicó en cada uno de nosotros. Y así la cruz fue un hombre lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo debería de estar la iglesia? Grítenlo, grítenmelo. ¿Cómo debería estar la iglesia? ¿Llena de qué? Llena de gracia y de verdad. Y déjame decirte algo, amados, y mucha más de la que tenía Jesús, porque él mismo lo dijo, mayores cosas harán, mayores cosas harán. Sí, todo lo que hizo Jesús, bueno, sí, pero no solo eso, amados, vamos a ir más allá, a sacar a las personas de dónde, de la ignorancia, a llevarlas a la libertad gloriosa a la que hemos sido llamados, a expresar la vida de Dios, a expresar su vida misma, que nuestro caminar en el mundo, amados, ahora, a partir de ahora, teniendo esta clara convicción de que fuimos y estamos llenos de gracia y de verdad. Así que, amados, se espera que cuando la semilla muera, lleve mucha más cosecha. Esto fue Jesús, la semilla. Pero la iglesia, amados, la iglesia es hoy la cosecha. Es hoy la cosecha. Es lo que se espera, ¿sí o no? Se espera que se siembre ¿para qué? ¿Por qué se espera que la cosecha sea más que la siembra? ¿Sí? ¿Sí o no?
Amados, nadie siembra para achicarse. Alguien siembra ¿para qué? Para multiplicarse. Para multiplicarse. Y lo que se espera es, ¿qué es lo que se espera? Que la iglesia, amados, sea millones y millones de Cristo caminando en la tierra. ¿Qué es lo que se espera? Que la iglesia sea millones y millones de Cristo caminando en la tierra. Recordemos, amados, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Wow. Amados, lo que define a un Dios vivo es el cuerpo que está vivo. Lo que define a un Dios vivo es el cuerpo que está vivo. Cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de la verdad, amados, podemos decir que la gracia de Dios es la gracia de Dios, porque si yo no defino la gracia de Dios, amados, no podré definir la iglesia. ¿Mm? Lleno de gracia y de verdad. Se necesita, amados, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que sea la expresión de Dios aquí en la tierra. Millones y millones de Cristo, amados, representados por un cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Termino aquí con esto. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por este recordar, por este tiempo tan grato, amado Dios, que nos haces participar, participando de una nueva naturaleza, participando desde la perspectiva de vida, de tu perspectiva, Señor. Te damos gracias, gracias porque hoy estamos entendiendo que tu iglesia, amado Dios, es ese ente corporativo que no dará tregua, no dará tregua al mundo en el que vivimos, sino que la iglesia está con el único objetivo de sacar a las personas de la ignorancia, de que la iglesia, esa iglesia llena de gracia y de verdad, pueda cumplir el propósito por el cual tú has creado. Iglesia diseño divino. Esa es tu iglesia, un diseño divino. Y respondemos a ese diseño, Señor. Respondemos a ese diseño, amado Padre. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.